Hola, somos el grupo de Max, Ricard, Ángel, Guillem, Marc y Babesh, y nuestro trabajo es acerca de los planes de pensiones. Los planes de pensiones es un producto de ahorro provisional a largo plazo cuyo principal fin es el de generar un ahorro del que disponer en la jubilación en forma de capital o de rentas. Su funcionamiento se basa en aportaciones periódicas o puntuales realizadas por el individuo partícipe que son invertidas por los gestores del plan, siguiendo unos criterios de rentabilidad y riesgo previamente establecidos en la política de inversión del plan. De esta forma, a la hora de rescatar su plan de pensiones, el titular obtiene tanto el dinero depositado a lo largo de los años como la rentabilidad que éste haya podido generar. El principal objetivo del fondo de pensiones debe ser principalmente batir la inflación, ya que tener un producto de ahorro que no acaba batiendo la inflación significa estar perdiendo dinero. La pérdida de poder adquisitivo se daría si nuestra rentabilidad fuera menor que la inflación. En un plan de pensiones de renta variable mixta, podemos observar que uno de los mejores tiene una rentabilidad anualizada de 4,58% en la última década. A esta supuesta rentabilidad se le deben sacar unos costes que muchas personas no contemplan. Por un lado, el coste de oportunidad, es decir, el coste de no poder disponer de ese dinero invertido para realizar otras maniobras financieras de posible mayor rentabilidad. Y por otro lado, las políticas de gestión que llevan a cabo los planes de pensiones, como el acceso a la liquidez. Si hablamos del riesgo, es importante, antes de decantarnos por un plan u otro, analizar la aversión al riesgo que tenemos e informarnos sobre cuál es el que mejor encaja con nuestras circunstancias y perfil inversor. En cuanto al riesgo de los planes de pensiones, lo más normal es que a una edad temprana, es decir, 25 a 45 años, se esté más dispuesto a asumir más riesgo, a cambio de obtener una mayor rentabilidad, ya que aún hay tiempo para una posible recuperación de la inversión después de una pérdida. Y a medida que se van cumpliendo los años, el cliente opte por un producto de ahorro más conservador, para asegurar al menos una rentabilidad fija mínima. El riesgo de los planes de pensiones varía según los activos en los que invierta cada uno, ya que cada uno depende de unos factores u otros. Por lo tanto, el riesgo variará si hablamos de renta variable mixta, de renta fija mixta, renta fija a corto y a largo plazo o garantizados. En cuanto a la liquidez, esta es a muy largo plazo, pero recientemente el proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Economía sobre la modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones ha aprobado la posibilidad de rescate de aportaciones a planes de pensiones con una antigüedad mínima de 10 años. Esto permite a los pensionistas poder tener liquidez antes. Hay otros supuestos por los que la liquidez de las pensiones se puede obtener antes. Dichos supuestos son el desempleo de larga duración y sufrir una enfermedad grave. En cuanto a la inversión mínima y máxima de los planes de pensiones, desde enero de 2021, la aportación anual máxima a planes de pensiones se encuentra limitada a 2.000 euros anuales. El nuevo límite de 2.000 euros podrá incrementarse en hasta otros 8.000 euros adicionales por contribuciones a instrumentos de previsión social empresarial. Por lo tanto, las aportaciones totales anuales a favor de un contribuyente podrían llegar hasta 10.000 euros anuales. En cambio, como los planes de pensiones se basan en las aportaciones que el cliente realiza, estas pueden ser periódicas, puntuales o de carácter periódico no definido. No hay una cantidad mínima definida, aunque en caso de que haya, es muy reducida. Además, estas aportaciones pueden ser suspendidas en cualquier momento. Los activos de los fondos de pensiones deben gestionarse con prudencia para garantizar que los jubilados reciban las prestaciones prometidas. Durante muchos años, esto significaba que los fondos se limitaban a invertir principalmente en valores de Estado, bonos y acciones blue chip. Los cambios en las condiciones del mercado y la necesidad de mantener una tasa de rendimiento suficientemente alta han dado lugar a que los planes de pensiones permitan invertir en la mayoría de los activos. Entre ellos se encuentran el capital privado, los bienes inmuebles, las infraestructuras y los valores como el oro para protegerse de la inflación. Sin embargo, es importante mencionar que estos siguen siendo una parte relativamente pequeña de las carteras. Hemos seleccionado gráfico mostrado para mencionar que, aunque muchos fondos de pensiones pueden parecerse bastante, también pueden ser muy diferentes entre sí.
Vemos, por ejemplo, que en Polonia la mayor parte de la cartera se destina a la renta variable, mientras que en la República Checa vemos que casi no hay. Por lo tanto, no sería correcto especificar en qué tipos de activos se invierten ni el porcentaje destinado en términos generales, ya que estos pueden variar mucho. Primero tenemos que diferenciarlos entre dos subcategorías. La primera sería abierto o cerrado. Los fondos de pensiones abiertos apoyan al menos un plan de pensiones sin restricción de afiliación, mientras que los fondos de pensiones cerrados solo apoyan planes de pensiones que estén limitados a ciertos empleados. Cuando hablamos de estos segundos, los podemos subclasificar aún entre fondos de pensiones de un solo empleador, de multiempleador, pensiones de afiliados, relacionados, individuales. Bueno, hay diferentes categorías que los podríamos subclasificar. Además, también podemos hacer una división entre los fondos de pensiones públicos y privados. Los públicos serían aquellos que están regulados por la ley del sector público, mientras que los privados están regulados por la ley del sector privado, como su nombre indica. En algunos países, la distinción entre estos fondos de pensiones públicos o gubernamentales y fondos de pensiones privados puede ser difícil de evaluar. Pero bueno, entonces nos queda claro que las personas que invierten en el fondo de pensiones, en algunos casos podría ser la empresa misma que decide invertirlo para los trabajadores, o en muchos otros casos es el mismo trabajador o la persona física quien invierte en estos fondos de pensiones para tener un rendimiento mayor a un medio-largo plazo, más bien largo plazo, que es cuando dejan de cotizar muy posiblemente. Haciendo referencia a la relevancia de los inversores de fondos de pensiones en la economía, podemos observar diferentes beneficios tanto para la población como para el crecimiento general de la economía del país. En primer lugar, la pensión ayuda a mantener un nivel de vida durante la jubilación y los ahorros proporcionan importantes ingresos complementarios para gastos imprevistos de toda esa población ya jubilada. Por otro lado, en las condiciones adecuadas, el capital de los fondos de pensiones puede contribuir al desarrollo de la economía real e impulsar el crecimiento mediante inversiones a largo plazo. Inversiones a largo plazo que proporcionan, por lo tanto, una estabilidad financiera importante. Por otro lado, las pensiones también ayudan a impulsar economías locales, especialmente en aquellos tiempos económicos difíciles, como ya hemos dicho, ya que ayudan a toda esa población en edad de jubilación a poder cubrir sus gastos imprevistos complementarios, por lo tanto, ayuda también a nivel local a activar la economía. Y finalmente, las pensiones son una forma económicamente eficiente para financiar esta jubilación. Por lo tanto, es un uso prudente del dinero de los contribuyentes. Los fund managers o bancos de inversión son instituciones con un gran capital disponible. Por lo tanto, cuando realizan sus inversiones, son capaces de hacer revolver el mercado. Un ejemplo de un gran banco de inversión sería Blackstone Group. Blackstone Group es un banco de inversión de origen norteamericano que gestiona activos principalmente en Estados Unidos y Europa. Blackstone Group fue fundado en 1985 en Estados Unidos por Peter Peterson y Stephen Schwarzman, ambos provenientes del banco de inversión Lehman Brothers, otra gran institución en este mercado. Las actividades de Blackstone Group están principalmente centradas en torno a operaciones de fusión y adquisición de empresas, aunque también invierte en compañías en crisis y en la reorganización de empresas con dificultades. Desde su creación, los retornos de Blackstone han sido casi siempre positivos, excepto 2 o 3 años en los cuales han tenido un retorno negativo.